Muy buenas, y desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es una reflexión para una praxis de amor, el sacramento más importante. Estoy comenzando esta reflexión con una pregunta con la cual he estado meditando toda esta semana. ¿Qué hace que las buenas nuevas sean buenas? Y esto lo tomo del Evangelio para hoy, Marcos capítulo 1, versos del 14 al 20. Cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos y sus discípulas para que prediquen las buenas nuevas. El anuncio de las buenas nuevas comenzó con un ángel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, donde decía: yo soy Gabriel, estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Eso está en Lucas, capítulo 1, verso 19. Juan el Bautista fue el primero en predicar el Evangelio, esto que se llama buenas nuevas. Después de que Juan bautizó a Jesús, el Espíritu y la unción de Dios reposaron sobre Jesús para llevar la buena nueva a las personas pobres. Proclamar que las personas cautivas sean liberadas, que las personas ciegas puedan ver, que las personas oprimidas sean libres. Esta es la referencia de Lucas capítulo 4, verso 18. Y por supuesto, proclamar las buenas nuevas de Dios. Ha llegado el momento. Así fue que Jesús comenzó. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. El evangelio que Jesús proclamó se centró en la llegada del reino o comunidad, que es lo que significa reino dentro de este contexto. Lucas 10, versos del 9 en adelante. Mediante la venida de Cristo se establecería su justicia. Y lo tenemos claro desde la profecía de Isaías. Ahora bien, es posible creer en todas estas cosas, desearlas, esperarlas y aún así nunca haber probado lo que hace que todas las cosas buenas de las buenas nuevas sean buenas. Yo creo que sí, es posible. Hay gente que no ha tenido la capacidad de disfrutar lo que llamamos la salvación. Andan en toda una teología del sufrimiento como parte de ese proyecto que contradice, porque el Evangelio es felicidad. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es el bien más elevado, mejor y final que hace que cada parte del Evangelio sea una buena noticia? Yo diría todo lo que se ha mencionado, desde arrepentimiento, perdón, liberación, aceptación, todo esto. El poder encontrar la felicidad mientras estamos de pasada por este mundo. A mí me parece que esta es la parte que más se sigue obviando, que se nos hace difícil en el liderato religioso hablar de ser felices cuando hablamos de la salvación. Yo no creo que es uno o el otro, son ambas dimensiones. Todo lo que Jesús ofrece y toda la gratificación de yo poder disfrutar lo que Jesús me ha dado. A mí me parece que el problema está en que hemos creado una manera de pensar, no una manera de pensar y vivir el Evangelio. El Evangelio es acción, o sea, y es para que se ponga en práctica. En donde decimos que solo importa el más allá. Y aquí es que empieza esto a complicarse. O sea, no importa si tienes hambre, si te calumnian, si te humillan, si te explotan, si te rechazan, si no tienes un lugar en donde vivir, si no tienes algo que comer, si no tienes acceso a servicios médicos, si no tienes acceso a servicios educativos, etc. O sea, un más allá, sin explicaciones de cómo Dios puede hacer impacto en el más acá. Y lo peor es que al dar este tipo de explicaciones
de que eliminamos las dimensiones sociales, políticas, económicas al Evangelio, y no podemos ver del todo las buenas nuevas, lo peor es que empezamos a decir cosas como Dios quiere que así sean las cosas. Dios te está probando. En el más allá tendrás tu recompensa. Dios aprieta pero no ahoga. Así es que Dios quiere que las cosas sean. Y un montón de estupideces más de no explicar por qué la gente en verdad están sufriendo. Y que Dios no tiene nada que ver con nada de esto. O sea, hemos creado una sociedad de opresión que produce todo este dolor. Pero entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que Dios es el que debe actuar en todo esto? Cuando eres tú y cuando soy yo. Este es un desorden que lo creamos tú y yo, no lo creó Dios. Por lo tanto, ¿por qué Dios tiene que venir a ordenar todo este desorden? No, eso es una falta de respeto. Podemos orar para que Dios nos dé poder, sabiduría, atrevimiento. Pero vamos a coger la calle porque nos toca a nosotros. De aquí es que produce una teología de la resignación y del fatalismo, diciendo que quien nació jorobado, jorobado se queda. Tremenda descripción de pesimismo, agotamiento, fatalismo y apendejamiento, lo cual no hay espacio en el mensaje de buenas nuevas para estas realidades. Las buenas nuevas, como son buenas, tienen que ver con con el aquí y ahora. Y es aquí en donde podemos escuchar la voz de Jesús diciendo, y esto está bien claro cuando Jesús llega y abre ese libro en la sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a las personas pobres. Me ha enviado a sanar a las personas quebrantadas de corazón, a pregonar libertad a las personas cautivas, dar vista a las personas ciegas, a poner en libertad a las personas oprimidas. Óigame, esto es bien serio. Todo esto que está pasando aquí es un aquí y ahora. No es allá y el más allá. No, de ninguna manera. ¿Está bien? De aquí entonces la necesidad de poder buscar y entender el por qué es que existen las desigualdades raciales, de género, económicas, sexuales, sociales, etc. O sea, lo que nos roba la felicidad. ¿Qué es lo que me roba la felicidad? Por ejemplo, le falta mucho a este análisis en donde podemos decir que Dios creó suficiente para todas las personas, porque Dios tiene esa capacidad. Dios creó suficiente para todo el mundo. Dios no es ningún bruto ni ninguna bruta. ¿Está bien? Creó suficiente. Ahora bien, a la hora de repartir, unos pocos cogieron mucho y unos muchos que se los lleva el diablo. Y entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que en esa desigualdad fue Dios el que la creó? Cuando Dios puso toda la creación en mis manos. Puso todo esto de las buenas nuevas en mis manos. Y entonces vinieron unos ahí que quieren pasar de más listos que nadie e hicieron una distribución errónea. Esto es lo que alguna gente llaman como el 1% controla al 99% en las desigualdades de nuestra sociedad. Aquí fue que se crearon una serie de malas noticias para operar, destruir, opacar las buenas nuevas. Y comenzaron a decir que fue Dios el que creó todo esto. Dios creó la pobreza. Dios quiere una sociedad machista. Dios quiere una sociedad heterosexista. Dios quiere una sociedad de personas blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú y yo sabemos que todo esto son mentiras, que solo pretenden justificar las opresiones y la manera en que vamos a excluir a la creación de Dios, a lo que estamos confrontando en el diario vivir. Es como la normalización de lo que está mal, para que digamos, bueno, pues así es que Dios quiere las cosas. Dios no quiere las cosas así. Así que vamos a empezar por desmantelar esa manera de analizarlo. Hemos internalizado los valores teológicos del capitalismo salvaje, del individualismo y competencia del más allá, en vez de los valores teológicos de un socialismo democrático del más acá, de la vivencia colectiva y la cooperación. Definitivamente Jesús nos está llamando a continuar la construcción de un mundo mejor, en donde comencemos a traer el cielo a la tierra aquí y ahora. Estas son buenas nuevas.
En vez de estar predicando el más allá y yo hay gente que, ay, yo estoy loco porque Cristo venga, ay, yo estoy loco por morirme. Mira, usted se quiere morir, pues muérase. Miren, yo no me quiero morir. Yo me quejo mucho de este mundo, pero yo no me quiero morir. ¿Está bien? Pero tampoco vine aquí a sufrir. ¿De dónde que a usted le sale que Dios me puso a mí aquí a sufrir? Entonces, ¿qué haces cuando Jesús te llama? Porque Jesús no nos ha llamado a estar mirando, contemplando este mundo. Nos han llamado a contemplar y a cambiar este mundo. O sea, este es el discipulado radical. Esta es la pregunta que se enfrentaron estos 4 jóvenes pescadores una mañana en las costas de Galilea, cuando Jesús los llamó. Y es una cuestión que todavía debemos afrontar hoy. Jesús ya no está aquí en carne, pero todavía hace su llamado. ¿Qué tú vas a hacer con este llamado? ¿Cómo vas a responder? ¿Ah? Esta semana estuvimos recordando el legado histórico del reverendo Martin Luther King, nuestro querido hermano. Y no pude escuchar sus palabras radicales de la vivencia de aquí en la tierra, sino que siguen hablando de que un sueño. Cuando Martin Luther King no era un soñador, este era un revolucionario, bien radical como Jesús. Por eso dijo, el capitalismo siempre corre el peligro de inspirar a las personas a preocuparse más por ganarse la vida que por tener una vida. Hay gente que no tiene vida. A mí me gusta cuando estoy felicitando a las personas que cumplieron años, decirle como Ricardo Arjona, se lo estoy plagiando a él. Añádele vida a los años para ver si te animas y haces algo diferente. Es por esto por lo que las personas aprenden a vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Es como una cosa mecánica de producción dentro de este sistema capitalista. Alguien dijo en algún lugar que vivir la vida es disfrutar de tu existencia. ¿Tú la estás disfrutando? Es respirar, inhalar, aprender, crecer, compartir, amar. Disfrutar de la vida sabiendo que esta pues tiene un fin, porque la muerte es parte de la vida y nos vamos a transformar. Y aquellos que creemos en la resurrección, o sea, yo por lo menos no creo en muerte sin resurrección. Creo que tiene que haber una continuidad de la vida. ¿Está bien? Pero mientras estoy aquí voy a disfrutarlo a toda cabalidad. Para aprender a vivir debemos disfrutar del día a día y sonreír. Cuando queremos hacer realidad Lucas capítulo 4 verso 18, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ese llamado me dice que Dios está sobre mí, pero es porque yo tengo una responsabilidad. Primeramente de transformarme, ser una nueva mujer, ser un nuevo hombre, pero entonces tengo que transformar esta sociedad al extremo de traer el cielo a la tierra. Me gusta usar esa frase, ¿verdad? Por un lado, el tener claro que no sea posible, que no es posible dejar las políticas fuera del mensaje esperanzador de buenas nuevas. Muy específicamente cuando nos enfrentamos a realidades como el racismo, sexismo, clasismo, homofobia, etc. Y hay gente que dice, la iglesia no debe bregar con política. Mire, permítame decirle que eso es un disparate. Prácticamente lo que se hace en la iglesia es bien político. No es posible obviar, considerar la naturaleza sociopolítica del cuidado pastoral cuando se trabaja con personas, hermanos y hermanas de grupos marginados. Lo que debemos tener claro es que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupos u otras formas de relaciones de poder. Eso está claro. Eso es política. O sea, cómo se estructura toda una organización del poder dentro de la iglesia y cómo se crean unas luchas de clase aún dentro de la misma iglesia. La iglesia es como un micro del macro que tenemos allá afuera. Solo tenemos que identificarla y entender cómo la usamos. En otras palabras, debemos de decidir con qué tipo de política vamos a lidiar. No se puede eliminar la política, pero entonces vamos a decidir con qué tipo de política. Desde que es una política de explotación, exclusión, ya estamos mal, porque esto contradice las buenas nuevas. Porque ¿qué pueden ser buenas nuevas para una persona que tiene hambre? Pues comer. ¿Qué puede ser buenas nuevas para una persona que es víctima de violencia doméstica? Pues que no le sigan abusando. ¿Qué puede ser buenas nuevas para una persona que no tiene hogar? El tener un hogar.
¿Qué pueden ser buenas nuevas para una persona que no tiene acceso a servicios médicos? Pues puede tener acceso a servicios médicos. Entonces, ¿por qué diablo tú le estás diciendo, Cristo te ama y cuando estemos allá en otro lugar las cosas van a cambiar? Mire, déjese de estar dándole opio al pueblo y deje que el pueblo pueda disfrutar aquí y ahora las buenas nuevas de la salvación que Jesús nos está dando. Y por otro lado, no podemos escuchar ni recibir las buenas nuevas de Dios, sus maravillosas promesas, su presencia y su propósito alrededor, a menos que entendamos que este mensaje de buenas nuevas es holístico. O sea, por eso me gusta más hablar de liberación, porque la liberación incluye salvación. Y esto es salvación física, económica, política, social, sexual, en todas las facetas que Dios nos dio durante la creación. Porque tenemos que crear toda una liberación, el proyecto de liberación salvífica de Jesús del Evangelio. En medio de toda esta violencia social y económica que tenemos en Puerto Rico en este momento, ¿qué pueden ser buenas nuevas? Buenas nuevas para las mujeres, buenas nuevas para las personas pobres, buenas nuevas para las personas negras, buenas nuevas para las personas LGBTQ, para las personas de la tercera edad, etc. Aquí están nuestros hermanos y hermanas confrontando una serie de atropellos, de exclusión y explotación. Y yo vengo aquí con un mensaje de liberación salvífica, de buenas nuevas, que tiene que liberarlo porque el Espíritu de Dios se ha posesionado, me ha ungido para que yo tenga la capacidad de producir todo este proyecto de liberación. Y así me pregunto, ¿qué pueden ser buenas nuevas para el pueblo de Palestina que trata de sobrevivir este genocidio cruel que tanto el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos le siguen ejerciendo? Y lo más penoso de todo es la irreverencia de nuestras comunidades de fe. Nuestras iglesias se comportan irreverentes, que todo lo quieren arreglar con oraciones que no tienen acciones, con una fe sin acción, o dar explicaciones de resignación cuando nos dicen que Dios sabe por qué las cosas pasan. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Dios con todo este odio, maldad, opresión y explotación? Cuando Jesús vino a Galilea proclamando las buenas nuevas de Dios, creo que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Siempre ha tratado de hacerlo. Cómo reencontrarse con su creación. Por lo tanto, en resumida, para que Lucas 4:18, eso que dice el Espíritu de Dios está sobre mí, estas buenas nuevas que producen liberación holística. Para que esto se haga realidad, es de gran necesidad que construyamos con nuestras acciones una teología pastoral de buenas nuevas, en donde aquí y ahora las personas se sientan que son escuchadas, son liberadas y son validadas. Entonces las buenas nuevas serán buenas nuevas. Muchas gracias. Amén y ashe. Y prométanme que van a ser felices. En el amor solidario, el sacramento más importante. Cuídense.